Hola, bienvenidos otra vez a una nueva entrevista de Impulso Docente. Mi nombre es Flavia Santillán, soy actriz y directora teatral en formación y me he formado, aparte de la universidad y en la práctica, en karate, soy cinturón negro, y llevando también diversos talleres circenses de danza contemporánea, de teatro musical y de teatro experimental. Hoy nos encontramos con la gran Sofía Rebata. Hola, hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo Sofía. estás, Flavia? ¿Qué tal? Y a todo el Bien, ¿qué público de Primer Impulso. Me encantan sus iniciativas. Me siento tal? indirectamente orgullosa, ¿no? Porque he sido profe de muchas de ustedes. Uy, eso es muy importante para nosotros. Sofía es una artista escénica, es directora y es educadora y productora. Es egresada de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es egresada también en educación de la misma universidad. Actualmente es profesora de entrenamiento vocal en la carrera de Artes Escénicas de la UPC. Y bueno, pues Sofía comenzó a hacer teatro desde los 15 años y después de terminar sus estudios superiores empezó a trabajar dirigiendo actores y espectáculos hasta que en el 2014 se interesó mucho más en la rama del trabajo vocal. Entonces, esta la continúa desarrollando e investigando a la par de muchos otros proyectos teatrales. Muchas gracias por estar aquí y por el amor a Primer Impulso, que es recíproco. Gracias a ustedes por invitarme, por pensar, por dar ese espacio además, porque conversar, intercambiar saberes en este espacio más relajado es importantísimo. Sí, sí, es muy interesante conocer un poco más de los profesores, de qué los llevó a ser docentes y cómo adquirieron todo lo que nos traspasan también a nosotros. Ujú. Bueno, para contarles un poquito más, yo comencé a estudiar con Sofía en segundo ciclo aproximadamente, y es mi primer año, entonces yo todavía entré muy tímida, con mucho miedo a mi voz, porque justo Sofía enseñaba lo que es entrenamiento vocal, y sin embargo yo rescato mucho de nuestra clase la apertura que nos dabas para investigar, para no tener miedo, y para de alguna forma reencontrarnos con nuestra propia voz, dejar de temerle y conocerla, y en todo esto liberarla y encontrar nuestra libertad. Entonces, todo esto se diferencia mucho de las otras lecciones que he aprendido en otros cursos y es algo que me ha marcado bastante y que llevo siempre, siempre conmigo. Y te agradezco mucho y creo que nunca terminaré de agradecerte. Gracias. A partir, a partir de esto, nos gustaría saber un poquito qué es lo que te llevó a ser docente, especializándote en lo que es el trabajo vocal, más que nada. ¿Y cuál es el mensaje que intentas impartir a tus alumnos dentro de tus clases, más allá de lo que es lo teórico? Um, Son muchas preguntas complejas, pero felizmente están atadas, ¿no? Eh, yo empecé a hacer teatro en la adolescencia, en un grupo de adolescentes que se llamaba Los Tuquitos, que eran los que no podían postular todavía a la escuela de teatro, al TUC, entonces eran los Tuquitos, los más chiquitos. Este, y yo era una niña muy tímida, una adolescente muy tímida y con un mundo bien limitado, ¿no? Colegio católico, solo de mujeres, o sea, solo hermanas, o sea, bien chiquito mi mundo. Y cuando llegué al teatro se destaparon tantas cosas, entre ellas la capacidad de hablar, pero no en escena solamente, sino de decir lo que pensaba, que siempre tenía una posición muy crítica, o sea, nunca he dejado de ser Sofía, de ser cuestionadora, ¿no? Que ustedes me conocen bastante bien en ese sentido, siempre lo pensaba, pero no lo llegaba a expresar. O sea, el teatro me permitió ser plenamente yo. Y después me dio una opción de vida y quise hacerlo profesionalmente, pero siempre tenía como, yo tengo que hacer lo mismo que hicieron conmigo. Y todavía es una deuda que tengo pendiente, porque decía, armar un elenco de adolescentes, darle sostenibilidad es un proyecto que lo tengo pegado en mi muro de deseos, porque todavía no sé cómo abordarlo. Ahora creo que ya encaminada más profesionalmente, me siento más segura de no restarle espacio, ¿no? Además que también luego estudié educación, pero es por lo mismo. A mí me interesó esto, o sea, la transformación que el teatro hizo en mí es lo que me interesó en convertirme en también un polo transformador para otros jóvenes.
o sea, es como la cara de la misma moneda. Yo quería hacer lo que hicieron conmigo, ¿no? O sea, no solamente hacer teatro y transformar y ojalá tocar algún corazón a través de lo que se pone en escena, sino también que el teatro, o sea, en intuición primero, luego ya lo comprobé con la formación, tiene un superpoder pedagógico. Entonces, aprendí cómo hacerlo estudiando educación y luego he hecho una maestría en educación para enseñar en educación superior. Entonces, una de las cosas que comencé a entender de por qué me fascinaba, cuál era el poder transformador pedagógico que tenía el teatro, como, o sea, puertas cerradas, sin público, ¿no? Lo que pasa en los ensayos, lo que pasa en el trabajo grupal, el trabajo colectivo, me entendí que es parte de construir la identidad de la persona, ¿no? Y la voz es como directo hacia la identidad. Te desnuda completamente, es una radiografía, tú no puedes ocultar cómo te sientes. O sea, tú hablas y te estás delatando. Alguien bien entrenado sabe perfectamente en qué estás. Los gestos, las palabras que usas también. Pero si tú estás entrenado en escuchar, que es muy importante para trabajar la voz, es la escucha, sabes qué le está pasando a la otra persona por la resonancia de su propia voz, ¿no? Entonces, en realidad, no me había dado cuenta de esta relación. Yo trabajé mucho teatro físico, hacía danza contemporánea y estaba muy en el cuerpo, que era una cosa que me gustaba, me sentía como pez en el agua y lo disfrutaba. Pero llegar a la voz fue como un proceso de descubrir que el trabajo con la identidad, porque, por ejemplo, ¿no? Creo que todas las profesoras de voz tenemos una experiencia traumática. Tenía una directora, estábamos haciendo un montaje, y yo era una chica como de más chica, se me veía muchísimo más chica, o sea, siempre me pareció menos años de lo que tenía. Era la chiquilla de la obra que cantaba a los pajaritos, estaba medio deprimida y cantaba, ¿no? Pero la directora era tan estricta, había un mal clima de trabajo, nos hablaba muy feo, y porque estaba muy molesta con nosotros, no lograba funcionar bien la obra, los chicos, no todos los chicos eran responsables, en fin, no todos mis compañeros, pero había un muy mal clima de trabajo. Yo cantaba y cantaba la canción, me mataba cantando fuera pero el momento de pasar la escena delante de la directora, no podía. Había tanta tensión que se me agarrotaba, o sea, o sea, lo acababa de cantar y entraba y no podía, no me salía. Y entonces entendí que había una cosa que no era mi voz, ¿no? Porque incluso en la escuela nos enseñaban canto lírico, un año, una cosa, o sea, no es que no sabía, es que no podía, ¿no? No tenía nada que ver con el entrenamiento. Y eso me causó también, además, digamos, naturalmente me he reído muy fuerte siempre, más reprimían mi voz, decía, ya, Sofía, no te rías tan fuerte, ¿no? Como eso desde chiquita siempre. Y todas estas cosas que me llamaban la atención, luego en el devenir de la profesión comencé a hacer muchas locuciones, a trabajar mucho con la voz y hacer, en un momento comencé a hacer eventos con pregones y yo dije, a ver, ¿qué es esto? Esto de la voz cantada, hablada y cantada, me encantó y comencé a explorarla. Y después hubo una súper oportunidad que ahí fue por eso digo que el 2014 fue como un hito, porque hubo una convocatoria del Ministerio de Cultura y elaboré un taller en base del trabajo vocal con los pregones peruanos, ¿no? Y entonces admitieron mi propuesta y me fui a Colombia con unas amigas maestras de voz, pero no a recibir clases de ellas, sino a sentarme al costado de ellas, así hablando del trabajo vocal y cómo se trabaja la voz para formar futuros artistas escénicos, ¿no? Era como las grandes ligas, y éramos dos medias junior, las más jovencitas, que fue una experiencia tremenda, aprendí un montón, y ahí es cuando todas las piezas se encajaron, ¿no? Todo lo que había estudiado en educación y mi experiencia, y esta cosa de qué cosa tiene el teatro que es tan fuerte para transformar, fue que entendí que si tú quieres entrenar a un artista escénico, puedes darle todas las técnicas posibles, ese es el 50%, el otro 50% es su identidad. Claro. Y la forma directa
el enchufe directo para eso es el trabajo vocal. Y entonces dije, ay, aquí me quedo. Bueno, no sé, ahí me he estado quedando. Digamos a nivel pedagógico, ¿no? A nivel educativo. Es lo que más me ha interesado desarrollar porque es inmediato, Sí, ¿no? sí, Abre la boca, o permítete sonar, existir porque suenas, aún sin decir ni una sola palabra. Nos ha pasado muchísimas veces, lo has visto en clase, ¿no? sí, Solamente totalmente. resonar ya para algunos era demasiado. O sea, Sí, demasiado confrontacional, ¿no? Y se interpelaban demasiado con la voz. Es como una de las cosas más reprimidas que tenemos también a nivel cultural, ¿no? sí, sí. Yo recuerdo mucho en nuestro primer curso de vocal, que fue el que llevamos contigo, que muchos teníamos este miedo de explorar, este miedo de liberarla. Y recuerdo que uno de los primeros libros que leímos fue el de Cecil Berry, en el que aprendimos junto a ti cómo es que el entorno involucra todo eso. Y me resuena mucho entonces a lo que tú te estás refiriendo. Entonces sí, o sea, desde que llevé las clases contigo me ha parecido muy, muy, muy importante explorar el trabajo de voz y no solo quedar como cabecitas parlantes. Entonces, yo creo que a partir de esto y de entender cómo de alguna forma desde pequeños siempre nos ordenan callarnos o para mostrarnos más educados, por ejemplo, nos hacen callarnos, estar quietos, estar sin hablar muy alto, sin gritar y todo esto. Eh, ¿Qué es lo que crees tú que podríamos aportar para las siguientes generaciones, para que ellos crezcan sin miedo a expresarse, sin este miedo a ser tan reprimidos? Bueno, es que primero tendrían que darse cuenta que ha habido el proceso de sociabilización, los ha reprimido, ¿no? Y te Ujú, digo que ujú. es cultural y local porque es limeño, no necesariamente en todo el Perú. Y por ejemplo, Claro. en Buenos Aires todos son mucho más expansivos y no hay esta represión de, ay, cállate, sino porque parte de su cultura es ser muy, eh, hablar en voz fuerte, ¿no? Es normal. Ujú. Aquí no es tan normal hablar fuerte ni ser directo. Entonces, y te estimulan a hablar y luego cuando hablas te dicen que te calles, entonces no es malo ni bueno, es lo que es porque es nuestra cultura, aquí pertenecemos, ¿no? Este, pero creo que es que tendría que haber un cambio de trabajar, o sea, en sistema educativo, porque lo que se tiene que trabajar es de a pocos, entonces es paso por paso, y entonces eso tiene que ser, como hay que darle un espacio para la voz y el cuerpo en la educación que no tiene, que estamos ahora, mucho más ahora, limitados, ¿no? Físicamente. Sí, Entonces, bueno, lo que queda después, que me ha pasado muchas veces en talleres, es que vienen corriendo profesionales de otras carreras diciendo, no, tengo que exponer la tesis y no tengo idea de cómo hacerlo. O de repente sí tiene idea, pero tiene pánico. Entonces, hay que correr en el proceso en vez de ir amablemente, ¿no? En todo caso, si los que van a ser papás en el futuro se dan cuenta hoy día que no hay que limitar la voz ni juzgar como a alguien se le ocurre cantar porque se emocionó y que alguien del costado te diga qué horrible cantas, es como, no sé si es horrible, es lo que me salió ahorita, ¿no? No sé si es bueno y es malo, déjame expresarme porque estoy feliz y estoy expansivo y quiero soltar mi voz y quiero sonar en la casa. Eh, entonces, normalizar que, o sea, además que es tener una buena voz o una mala voz, es simplemente no tener técnica, ¿no? Y si la quieres tener porque te vas a dedicar al canto o a las artes escénicas, bueno, prepárate, obtén las herramientas y no pasa, o sea, no tienes nada diferente que cualquier cantante tenga, ¿no? Todo el aparato claro. respiratorio y fonador lo tienes igualito, no hay ninguna diferencia. Por eso es que el trabajo también tiene que ver con la identidad, que no solamente es el hardware, sino también el software, que es lo más complicado de trabajar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Me parece muy, muy interesante esa idea, porque, o sea, sí, pues sería bastante difícil hacer un cambio generacional, por así decirlo, y hacer que de la nada aprecien la importancia de la voz, del movimiento, o hasta del teatro.
pero creo que poquito a poquito estamos avanzando así ciertas cositas. Otra pregunta. Nos gustaría saber en tus años de docente, ¿qué aprendizaje te marcó y te ayudó a crecer mucho más como docente? No, ay, es un montón. Hay un montón de hitos, ¿no? Como docente. Creo que la forma en la que soy docente la aprendí de mis profesores también, ¿no? Yo era la más pequeña de mi promoción. Entonces todo el mundo me lo horneaba porque era la que no tenía DNI todavía, la más chiquita, ¿no? La que acababa de salir de la secundaria, no sé cómo la dejaron entrar por acá. Este, y había Willy Pinto, que es un profesor, mi primer profesor de actuación. Creo que se compadeció de verme tan perdida y entonces conversaba mucho conmigo, ¿no? O sea, me daba un tiempo extra para conversar porque yo misma no estaba entendiendo. Ay, es una novela anterior, porque que yo decidiera estudiar artes escénicas hizo una ruptura con mi familia porque no querían, entonces no me hablaban. Entonces yo estaba psicológicamente partida. Y bueno, el que se diera un tiempo de atender no solamente el trabajo dentro del curso, sino también escucharme, ¿no? Fue fundamental, ¿no? Eh, después, yo he sido muy exigente porque en mi escuela de teatro la disciplina era demasiado estricta. Ahora estoy segura de lo que estoy diciendo, era demasiado estricta, no era estricta, era un exceso. Y ese exceso te limitaba como creadora en tu identidad, en la confianza de crear, en el ejercicio de crear. Entonces entendí que eso no funcionaba así tanto, ¿no? Siempre he sido muy autoexigente y por eso soy exigente. Y justamente una de las cosas que más me gustó del trabajo vocal es que me acordaba de esa directora que me gritaba y que no salía la voz. Entonces yo sabía que en actuación quizá la costumbre en mi generación de el director, la directora más fregada es el mejor creador, el mejor artista, ¿no? Pero para trabajar vos no puedes ser así. Es imposible. Y yo, súper disciplinada, yo sé que yo he sido estricta con ustedes, pero era por un lado estricta y por otro lado tenía que crear un ambiente de trabajo donde pudieran abrir la boca sin miedo eh, y que haya un espíritu lúdico. Y hacer malabares para conseguir eso, sobre todo por gente de primer año que tiene que formarse en ser un aprendiz eficaz, en aprender a aprender. Entonces hay que ajustar la disciplina, pero es súper difícil. O sea, yo lo había hecho en talleres, con los actores a los que dirijo, en talleres independientes, pero para formar artistas escénicos, el vocal 1, a mí me parecía como, en esa época Leonardo era el director, sí. y él me dijo, quiero la disciplina del TUC. Y yo le dije, bueno, te diré que la disciplina del TUC sirve el 50%. Hay una parte que para mí no fue funcional y que ahora lo comprendo porque soy educadora. O sea, ahora te lo puedo decir con el otro lado también, ¿no? Con otras herramientas que gané y que te puedo asegurar que eso, y menos en voz, que voy a estar haciéndoles, no me iba a ganar ni un poquito de confianza para que ustedes pudieran existir, ¿no? Sonar. Entonces, bueno, eso enseñar, empezar a enseñar ya, poner la primera piedrita de la formación dentro de actuación, la línea vocal, fue un súper reto. Pero creo que luego fue muchísimo más grande el reto, porque yo me fui quedando, o sea, ya llevo 3 años, la carrera tiene 3 años y medio, o sea, ¿no? Llegué al segundo ciclo, y tú eres la primera promoción, así que el otro reto es verlos crecer. Es súper duro porque te interpela muchísimo qué es lo que hiciste en la base, qué es lo que tienes que mejorar, pero también te interpela a nivel profesional qué es lo que estás haciendo ahora, que las nuevas generaciones ya están a la puerta ahí, acercándose a la puerta para salir y ejercer. Es emocionante, es retador, ha sido duro, además nos han pasado 80.000 cosas en el proceso. No sé, verlos crecer, quizás un poco profesionalmente, quiero decir, ¿no? Es una cosa que me interpela todo el tiempo. Como profesora, es fuerte, sí.
Claro, pero es que en verdad creo que los primeros cursos son una de las bases más sólidas que tenemos para nuestro futuro profesional. Yo recuerdo que cuando entramos a tu curso, bastantes de mis compañeros en el salón eran así un poquito flojitos, eran, ya estamos en juego, acabamos de pasar de juego escénico, que es pura esta investigación, jugar con el error y todo eso, y entrar a tu curso no era estar en una base militar ni nada por el estilo, No, no, para nada, pero era ponerte las pilas y aprender más de la disciplina, que sí, el teatro es bastante de improvisación, es bastante de jugar, de arriesgarte, de aprender del error, pero también es de tener las cosas claras y tener procesos y escucharlos, ujú, entenderlos. Entonces, yo creo que en nombre de todo mi salón te podría agradecer mucho, muchísimo por, por toda la enseñanza y la importancia de lo que nos has dado. Y bueno, ya para pasar a la última pregunta, nos gustaría saber desde tu experiencia en general, ¿qué consejo crees que es importante darle a los nuevos artistas en formación? ¿Qué es lo que te dirías a tu yo chiquita? no, yo chiquita, bueno, eso, lo que te dije hace un rato, la mitad es saber quién eres y darle espacio a tu propia voz, concreta y metafóricamente. Uh -huh. Y luego el otro 50% es ganar las herramientas y luego ganar maestría en manejar esas herramientas, ¿no? O sea, el hacer, el hacer, el hacer. Claro. Entonces, creo que no hay que sufrir tanto para crear y que en el camino de crear cosas aprendes a crear y a ser mejor creador. No hay otra receta. Entonces, si tú no le das voz a tu voz, eh, difícilmente vas a conocer quién eres como creador, ¿no? Y entonces ahí, digamos, el camino se te va a hacer más engorroso, vas a dar más vueltas cuando podrías ir con, de manera más amigable. No, no recto necesariamente, puedes irte a la curva que quieras, pero porque quieres, porque te escuchas. Claro, claro, por tu voluntad. Y eso es bastante, bastante importante. Oye, Sofía, en verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí, gracias por todo lo enseñado y por pasarnos con cada lección un poquito de ti, un poquito de tu experiencia y cuidarnos en esta, a la vez de también formarnos siempre con bastante disciplina. Gracias a ustedes por permitirme llegar también, porque ustedes, o sea, es que el proceso de aprendizaje es activo, ¿no? Tanto de los que tienen el rol de estudiantes y yo como la convención de ser docente, pero he aprendido muchísimo y aprendo muchísimo de enseñar, me sirve muchísimo después para mi trabajo profesional, ¿no? Sí, Es de sí. parte y parte el agradecimiento. La reciprocidad. La reciprocidad. Creo que van a odiar esta entrevista porque es puras flores. Yo te tiro flores, tú me tiras flores. Y no, van a cambiar, van a decir, ay, No, qué aburridos, no. qué aburridas. No, claro que no, porque en verdad lo que has dicho es muy importante. Aquí en Perú creo que tenemos un poquito no, un poquito bastante de, como tú lo mencionaste, la represión de la voz, el miedo. eh, y es bastante bueno escuchar que no estamos solos en esto, que no somos los únicos, creo yo. Pero además que todos necesitan hablar, o sea, todos Sí, necesitan. No, no estoy hablando solamente de artistas escénicos. El totalmente. teatro tiene el poder para poder, que es la llavecita, que es una llave rápida. O sea, si tú quieres, si alguien que nos está escuchando, que no es de artes escénicas, quiere probarlo, yo siempre, siempre, siempre recomiendo que cualquiera, tenga la edad que tenga, tome un taller de teatro. Sí, sí. Bueno, pues Sofía, ya para el público, es importante decirles que Sofía hará dentro de poco 2 escenas con la UPC Cultural en radioteatro y también una breve obra digital con algunos de los chicos de elencos de vida universitaria. Así que estén muy atentos a sus redes y la pueden encontrar en Instagram como Sofi Rebata, es decir, el arroba Sofi Rebata, y también en Facebook. En la descripción del video pueden encontrar sus redes. Y bueno, pues muchas gracias, Sofía, y Un muchas gracias gustazo, por la Flavia, presentación. que sigan con un gran impulso. Chao, chao a todo el Gracias. público de Primer Impulso, por favor síganlo en las redes. Es una gran iniciativa.
Gracias. Y muchísimas gracias.